Nacional Diego Harfield de La Libertad Avanza con un metro en la mano, ¿no? Todo hecho obviamente con un montaje con inteligencia artificial. Después se veía a Dorni con una ponchada de yerba sobre su lomo, es decir, que se estaría deslomando efectivamente. Y algunos no entendieron por qué era que tenía lo del metro en la mano. Correa, el presidente del INIM, o Harfield, el diputado nacional, en el medio de un yerbal, ¿no? Es porque sigue todavía la polémica de lo que fue el paso de los representantes de la cadena yerbatera por la Cámara de Diputados de la Nación, donde dos comisiones de Economía y Economías Regionales recibieron a productores, industriales, estuvo Rodrigo Correa, el presidente del INIM, y fue dura, ¿no? Dura especialmente porque hay dos miradas que contrastan el posicionamiento que podría tener el sector respecto del presente del sector yerbatero. Pero hubo una frase de Correa, el presidente del INIM, que fue, en definitiva, el que más generó polémica posterior. Si lo tenemos, vamos a escuchar en segundos lo que decía Rodrigo Correa, el presidente del INIM, respecto de cómo medir la rentabilidad de la yerba hoy. La rentabilidad real no se fija por una resolución del INIM o por laudo de la Secretaría de Agricultura. La rentabilidad se construye en la chaca midiendo los kilómetros obtenidos por hectárea. Midiendo los kilómetros obtenidos por hectárea. Es así, Hugo Sam, presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Creo que eso se debe a que el presidente del INIM, el señor Correa, lee los discursos que otras personas le escriben. Es un mero títere del poder central de la República Argentina. No puede ser que cometa tamaño error si hubiese analizado su discurso previamente. Uh-huh. En todo caso, ¿quién le pudo haber escrito semejante cuestión? Las grandes empresas yerbateras, estaba sentado al ladito de Comas, ¿sí? Quien nos mandó a nosotros a estudiar, a leer la Constitución Nacional, nos dio cátedra, pero él es abogado y yo soy colono, productor yerbatero, y él comete un gravísimo error, estoy hablando de Comas, cuando avala el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? No leyó el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional. Está previsto el DNU, pero tiene que tener ciertas características fundamentales. Tiene que ser de urgencia, ¿no? De emergencia, circunstancias excepcionales. Tiene que tener un motivo concreto el DNU, tiene que ser verificable, tiene que ser específico. Y ninguna de estas cosas se dieron en el capítulo yerbatero, ¿sí? En general, el DNU habla de inflación, de déficit fiscal, para evitar la crisis social, el estancamiento económico. Pero sí, Milei, que dice que es un estudioso de la economía y yo creo que es un irresponsable total, hubiese realmente estudiado la actividad yerbatera y hubiese leído a Coninagro, que ponía la yerba mate en el círculo verde, ¿no? Y cuando él aplica el DNU pasamos al círculo rojo. O hubiese estudiado la actividad en los números del INIM, vería que teníamos un camino a recorrer, un plan estratégico, y era favorable la actividad. Con altibajos, obvio que sí, pero no era motivo para destruir como ha destruido. Uh-huh. Eso porque también a Milei le han dado el discurso a Sturzenegger. Y lo que más lamento, Laureano, es que me pregunto, ¿no?, si no existe una asociación ilícita entre el poder económico, entre el poder político y la mirada cómplice de la justicia. ¿Cómo es posible que nos hemos presentado a la justicia federal pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto? Y el juez, muy alegremente, divide la causa, manda una parte a Oberá, otra parte a Iguazú, y mientras tanto, los colonos seguimos padeciendo.
creo que hay una denegación de justicia, ¿sí? El juez dejó a los productores sin protección frente a un régimen que genera consecuencias económicas gravísimas, que generó y que seguirá generando. Se Mirá, suma... Sí, decime, Hugo, sí. el DNU no es solamente una reforma administrativa, sino que es una alteración sustancial del régimen legal de la ley 25.564. Han prostituido el espíritu del legislador que sancionó esta ley. Te escucho. Se suma a la charla Máximo Petrasini, mi colega en la mesa. Hugo, buenos días. Ahora, lo Buen que día. todos nos preguntamos es cuánto más se va a aguantar este contexto de crisis, sabiendo que desde el gobierno nacional no se va a modificar la postura sobre la regulación. Es difícil adivinar el tiempo. Lo que nosotros les decimos a los colonos es que no vendan su chacra, la chacra es patria, que resistan, que traten de resistir, que sean rebeldes, que no vendan su tierra, porque si llegan a vender su tierra, sus hijos jamás van a poder comprar otro pedacito de tierra roja. ¿Sí? Vienen por la tierra, vienen por el agua bebible. Hace mucho tiempo que venimos denunciando esto y ahora se desató todo este proyecto. ¿Sí? Vienen por todo, absolutamente por todo lo que es la biodiversidad, lo que es el agua, lo que es el río, lo que es la energía. Hugo, vimos sobre todo que este fin de semana pasamos por Apóstoles un montón de yerbales tapados por capuera. ¿Cómo viene el tema de la zafra, de la cosecha de yerba? Viene muy mal. Desde hace un tiempo atrás, los colonos no pueden hacer las labores culturales, no pueden limpiar los yerbales, no pueden abonar, ¿no es cierto? Imagínate que el costo de producción supera los 400 pesos y nos están pagando alrededor de 200. A ese costo de producción hay que incrementarle un margen de utilidad. Nosotros estimamos que debería estar en 700 pesos, ¿no? Entonces, es brutal la transferencia de fondos desde el sector primario hacia los grandes amigos de Milei concentrados, que son las grandes empresas yerbateras, ¿no? Ellos se están quedando con fortunas, con la mirada cómplice también de la política misionera, ¿no? Hay que decirlo así también, opositores y oficialistas. Entonces nos sentimos totalmente desamparados y lo que decimos es que tenemos que volver a reorganizarnos. De hecho lo estamos haciendo con algunas asociaciones, con la Federación de Cooperativas, volver a tender redes de amistad, de solidaridad entre nosotros, no solamente entre los productores, sino también con otros estamentos sociales, ¿no? Con la universidad, por ejemplo, por decir simplemente algo. No puede ser que nuestros jóvenes tengan que abandonar sus estudios universitarios por estos proyectos políticos totalmente antipopulares, ¿no? Que nuestros trabajadores rurales tengan que ir a Brasil, nuestros tareferos tengan que ir a Brasil a trabajar allá. Eso es inconcebible, ¿no? Hugo, ¿y entonces de qué están viviendo los colonos hoy? Y están viviendo, por ejemplo, vendiendo un animal, carneando, compartiendo los productos de la chacra, ¿no? ¿Cuánto tiempo más van a resistir? Y bueno, no sé, me preguntaste, no sé cuánto tiempo más. Porque también tenemos gastos, costos fijos, combustibles, energía, tasas, impuestos, etcétera, ¿no? Así que yo digo y reitero que es un irresponsable el presidente de la República, pero también es un irresponsable aquellos que lo siguen a Milei, ¿no es cierto? Como el caso de Harfield, del diputado Harfield, como el caso del presidente Correa, que yo lo conocí recién en Buenos Aires. Imagínense, tuvimos que hacer más de 1000 kilómetros para conocer al presidente Lenín, cuando en reiteradas oportunidades le hemos pedido audiencias, reuniones, poder viajar a Posada y reunirnos ahí con él. Pero así, ese es el desprecio que ellos sienten hacia los hombres y mujeres que trabajan la tierra. A Harfield tampoco lo conocías. No, tampoco, yo no lo conozco.
No sé quién es. Eso que son vecinos ahí, uno en Guaraní, otro en Noverá. Yo soy, exactamente, pero el ámbito de él es jugar ¿cómo se llama? Al tenis y a las finanzas, y yo estoy en el rubro de aplicar estiércol en el suelo y mojarme las alpargatas trabajando en el rocío. Son dos ámbitos totalmente distintos. Ahora, él puede opinar sobre mi actividad burlándose de lo que estamos haciendo, ¿no? Bien. Evelyn Jiménez también se suma a la charla. Hugo, buen día. Después de este debate en diputados sin respuestas favorables, ¿cómo van a continuar? ¿Cómo se sigue ahora? Mirá, Evelyn, yo regresé más fortalecido en mis ideales. Estoy convencidísimo que la derecha, o lo que propone el liberalismo, es totalmente negativo para la provincia de Misiones y para nuestro sector fundamentalmente. Entonces creo que tenemos que luchar, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, como ya he dicho, lograr poner en funcionamiento nuevamente ese Instituto Nacional de la Yerba Mate, lograr cupificar, limitar plantaciones, lograr un mercado consignatario nacional de yerba mate, tener un banco provincia propio, estatal. Mira, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, pero si nuestro gobierno van a regalar la patria, estamos en una situación muy complicada, así que no sé qué decirte. Hugo, sobre todo para la gente que por ahí no está en el tema yerbatero, que no está en el día a día de nuestra producción primaria, ¿nos damos cuenta del impacto económico que tiene toda esta crisis o evidentemente no ves una empatía de parte de la población? Mira, yo voy a dar un número que lo he dicho en varias oportunidades. En el 23, en el 2023, vendíamos nuestra hoja verde de yerba mate a 400 pesos. En el 2024, con el DNU, bajó a 180. Si decimos que dejamos de percibir 200 pesos y lo multiplicás por 1.000 millones de kilos de hoja verde, son 200.000 millones de pesos el primer año, el 24. En el 25 pasó lo mismo y ya estamos en el 26, ¿sí? Entonces, cuando vos decís que vas por Apóstoles y ves que los yerbales están encapuerados, ahí tenés una respuesta. Milei dijo, no hay plata, y efectivamente, se afanaron la plata de la gente, se la llevaron toda, ¿me entendés? Hay un mensajito que llegó recién al celular de la radio, Hugo, lo compartimos con vos. Sí. Gustavo dice, hola, yo les aconsejaría a los 120.000 productores que se asocien y se federalicen para ser un grupo fuerte y unánime, como es Federación Agraria, cuando los políticos entienden que son un bloque. No va a haber ni industria, ni las Marías, ni gobierno que los pare. ¿Qué opinás? Bueno, no son 120.000, son 12 o 13.000 productores, pero está bien, es una sugerencia. Te puedo decir que hace más o menos 25 años que estoy tratando de trabajar dentro de las asociaciones de productores. En este momento recién pudimos hablar en común 5 asociaciones de productores y la Federación de Cooperativas. Es muy difícil poner de acuerdo a todos los productores. Hemos sido partido al medio por muchas injerencia política, ¿sí? De hecho, el productor ha votado este proceso, destruyó su propia herramienta, que era el instituto, ¿no? Y bueno, ahora hay que volver a juntar todos los heridos, volver a trabajar juntos, sanar, cicatrizar las heridas y poder volver a construir algo. Pero va a ser extremadamente difícil, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿pesa más la ideología que el bolsillo, Hugo? Y yo creo que hoy está pesando la vergüenza, ¿sí? Mucha gente no quiere acercarse a las asociaciones de productores o a las reuniones por vergüenza, ¿no? Porque sabe que cometió un gravísimo error al destruir el instituto. Gravísimo error. Hugo, te mandamos un abrazo. Gracias por atendernos como siempre.
Un abrazo a ustedes. Adiós. Hugo San, el presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, hablando de lo que fue esta frase polémica y las fotos que aparecieron. Cris, si querés las podemos volver a poner, porque ayer las compartimos fuera del canal, ¿no? Bueno, esto es lo que está circulando en los grupos de productores de yerba, a partir de los dichos de Rodrigo Correa de que la rentabilidad de la yerba se mide por metro de yerbal y no por kilos. Entonces ahí lo ponen. ¿Por qué Garfield está vestido de gato? No porque lean gato, sino porque lo asocian a Garfield, que es el gato más famoso que hay en el cine, ¿no? De hecho, disfraces de Garfield. Claro. Y después hay una Adorni con una ponchada de yerba, ahí está, por el tema de que se desloman, ¿no? El humor en el medio de la crisis. Hablando con Hugo respecto de la difícil situación y sobre todo de esta cuestión ideológica que divide en lugar de buscar consensos. Actualizamos mensajes que van llevando a qué número, Eve. Al 3764-210461 y también lo pueden hacer a través de YouTube, que estamos allí 24/7. Hola Lau, qué irrespetuoso el que está hablando. Se refería a Nicolás Liera. Mi Dios, impresentable. Finge demencia o desconoce por mandato de quién es el que mantenía las elecciones indefinidas en los municipios. Perdón, pero a esta edad la paciencia no está siendo mi virtud más desarrollada. Otro mensajito, dale. Bueno, a ver, otro de los mensajes que recibimos el día de hoy era el de Gustavo, que lo leímos. No, antes hay otro. Dice, buen día, Laureano y A equipo. ver. Soy Eduardo. Con respecto a la entrevista a Nicolás Liera, en la cual analizó la reelección de los intendentes e interpretó la visión del diputado Rovira, es cierto que muchos problemas postergados en los municipios se deben a los intendentes abulonados en sus sillones que poco y nada hicieron por sus municipios. Sin embargo, dice, me parece que luego de casi un cuarto de siglo resulta un poco tarde para hacer esta autocrítica, ya que el reclamo de la sociedad fue constante, pero hacer la vista gorda era una constante, es decir, llegamos a donde llegamos no solo por culpa de los intendentes, sino también por los funcionarios provinciales. ¿Qué más dice Eduardo en este mensaje desde Los Helechos? Un abrazo grandote para toda la gente de la zona centro. Difícilmente, dice Eduardo, las postergaciones o las necesidades actuales de la sociedad tengan que ver con ficha limpia, o lo que impulsa la renovación ahora Encuentro Misionero. El verdadero problema es la inacción de nuestros funcionarios. Esa es la deuda que los políticos mantienen con la sociedad y quizá eso debería estar incluido en la ficha limpia como norma para quienes intenten ingresar y ejercer un cargo, porque la aptitud, con P, la aptitud, no se mide solo con exámenes médicos o legales, sino con resultados entregados a la sociedad en sus gestiones. Y le aseguro, dice, que muchos, por no decir todos, tendrían que quedarse afuera. Gracias, Eduardo, por el mensajito. Acota Gustavo. Por el tema de Liera. Filipa, uno que ahora la culpa de las falencias en Iguazú dice que es de Milei, jaja. Lejos de defender a Milei, este es un cara dura. Para mí, Garupá y Iguazú deben ser los peores municipios de la provincia. Bueno, y ahora está enojado también por el tema del INIM. Dice, medido por kilómetro de ignorante. Al menos hubieran usado las hectáreas que es más usado en la chacra. Cara dura. Dice, bueno, están todos enojados. Bueno, gracias por los mensajitos. Repetimos el número al cual nos podemos comunicar. 3764-210461. Pausa y ya volvemos. El resumen de esta nota la encontrás en radioapp.com.ar y en nuestras redes sociales. Toda nuestra información está en radioapp.com.